diabólico se presta muy particularmente a ello. No importan los malos hábitos en la materia ni las falsificaciones voluntarias o simplemente creadas por una imaginación desbocada. El periodista anticlerical Leo Tarsil publicó en 1897 una broma pesada que conmocionó a los medios católicos e incluso introdujo a 13 de Lisieux a escribir a una tal Diana Baumann. Esta última se presentaba como una antigua gran sacerdotisa de Palladium, una secta satánica que habría acogido sobre todo a judíos y francmasones y denunciaba un complot dirigido a tomar el poder mundial. En una obra sobre el diablo en el siglo XIX, publicada en 1893 por el doctor Georges Bataille, Palladium y Diana misma eran puras invenciones. ¿Qué decir igualmente de la tesis inglesa de Margaret Alice Murray, una egiptóloga distinguida, que se aventuró en 1921 sobre un terreno muy diferente para describir el culto a las brujas en Europa? Es decir, lo que ella suponía que era la supervivencia acusativa de una religión primitiva dedicada a una deidad pagana con cuernos que daba lugar a aquelarres muy reales. Su obra, traducida al francés en 1957, fue un clásico durante más de medio siglo entre los especialistas mundiales en la materia, que se prolongó con los trabajos recientes del italiano Carlo Ginzu y siempre ejerce una influencia considerable, tanto en las sectas satánicas inglesas o extranjeras como en el cine y los cómics. Por ejemplo, en La Belle en 1983 de Didier Gómez. En otro orden de ideas, una obra consagrada al diablo no puede evitar una aproximación a lo sobrenatural, con el riesgo de contrariar a la vez las convicciones de las personas que creen firmemente en eso y de aquellas que no creen en absoluto. Ante todo, es necesario decir que el problema no se plantea aquí en esos términos y que no se da lugar a ninguna toma de posición de mi parte, al menos de manera consciente o razonada. Lo que me interesa de manera prioritaria es poner los fenómenos nuevamente en su contexto y separarlos de las evoluciones culturales y sociales, no adherirme a ellos o negarlos. Los sufrimientos del párroco de Ars frente a su demonio, que él llamaba Alegrapín, desde 1823 hasta su muerte en 1859, sus alegatos concernientes a la existencia de 7 millones de diablos o el hecho de que cada hombre posee un ángel de la guarda personal, sirven en un principio como un testimonio sobre el tipo de catolicismo que él vivía en su época. Me recuerda igualmente el hecho de que muchos de nuestros compañeros contemporáneos siempre ven en esto una verdad inexorable a la manera de una audiencia católica que dialoga. El 13 de marzo de 1999, con los animadores del programa Le Diable dans Deus Cetat de la emisora protestante Radio Notre Dame, el tema del ángel de la guarda sigue siendo muy importante para muchos de nuestros contemporáneos, no solo en los Estados Unidos, como lo demuestran los libros o revistas de gran difusión, o el cine de un modo más lúdico cuando le pide a Philippe Noiret que encarne a un difunto, o a Gerard Depardieu o a Christian Clavier que sigan los consejos sagaces de sus protectores celestiales respectivos en la lucha contra un demonio familiar con la imagen de cada uno de ellos. La curiosidad divertida de los espectadores o de los lectores proviene de una conexión implícita, establecida en su imaginación con una serie de ideas e imágenes contraídas de estratos cronológicos diferentes. Ya clasificada en los catecismos con imágenes de fines del siglo XIX, la visión terrorífica clásica del infierno llegó a ser aún más familiar en los cómics de la década de 1960. En Tintin Autavet, publicada en Argen en 1960, Milou, el perro del héroe, se encuentra secundado por un ángel y un demonio que se le parecen, mientras que en los mismos años Jean Chakir dibuja para el periódico ilustrado Pilote las aventuras de Tracassi, acompañado de su ángel Serafín y de su demonio Ángel Ure. El tema termina por llegar a las comedias que dramatizan la muerte de la pantalla. ¿Quién dudaría que una evolución semejante puede debilitar la impronta diabólica sobre nuestra cultura sin negarla totalmente? Este libro abarca y explora todo el espectro de la representación imaginaria occidental. El diablo, bajo su forma corrientemente admitida, no es el único centro de interés, pues las metamorfosis de la figura del mal en nuestra cultura también hablan de la desdicha de los hombres en el seno de su sociedad. Estrechamente imbricadas entre ellas, la historia del cuerpo, la historia del espíritu y la del vínculo social componen vastas líneas de influencia en el transcurso del segundo milenio de la era cristiana, dividida en 4 grandes secuencias cronológicas. El primer capítulo está consagrado a la entrada de Satanás en la escena occidental, desde el siglo VII hasta el siglo X. En este momento, precisamente, que comienza a encarnarse realmente la noción teológica en el universo de los miembros de la Iglesia y sus dominios laicos, bajo la forma de imágenes perturbadoras alejadas de las representaciones populares de un demonio casi semejante al hombre, que como él podía ser burlado y vencido.
doble mito de gran porvenir, el del terrible soberano luciferino que reina sobre un inmenso ejército demoníaco en un espantoso infierno de fuego y azufre, y también el de la bestia inmunda agazapada en las entrañas del pecador, que sigue teniendo tanta importancia para muchos de nuestros contemporáneos. Los tres capítulos siguientes forman parte medular en los siglos XVI y XVII, por gusto personal individualmente, pero más aún los contemporáneos estaban intensamente obsesionados por el demonio, hasta el punto de producir millares de hogueras de brujería. Un enigma extraordinario, en efecto, pues los europeos y sus primos de Salem fueron los únicos seres humanos en todos los tiempos que desearon exterminar sistemáticamente a los miembros de una supuesta secta demoníaca. El capítulo 2 examina la noche del aquelarre de las brujas. Los otros dos intentan proporcionar elementos de comprensión, y al principio en términos de la percepción de un cuerpo diabólico, pues en términos de la difusión de una literatura satánica, productora de una poderosa cultura trágica, pues los hombres de esa época de grandes descubrimientos, de importantes progresos intelectuales y artísticos, de fe y de guerras religiosas, no concebían su cuerpo ni su alma de la misma manera que nosotros. Sin embargo, nos han legado una extraordinaria herencia diabólica que no cesa de referir la epopeya de la conquista del mundo, de un modo eminentemente trágico. Una tensión interna siempre vigente para los últimos grandes herederos actuales de esa cultura, los Estados Unidos. A diferencia de ellos, la Europa del siglo ilustrado fue la del crepúsculo del diablo, del repliegue de Lucifer, que se aborda en el capítulo 5. El proceso de interiorización del mal comenzó con toda la invención de lo fantástico, una manera literaria y cultural de tratar lo sobrenatural con respeto, pero sin creer ni dudar demasiado en ello. Una aceleración de esta tendencia marcó el siglo XIX y una parte del siglo XX. El capítulo 6 aborda la metamorfosis sutil del demonio interior, en otras palabras, la producción de un sujeto occidental cada vez más liberado del temor de Satanás, pero cada vez más propenso a desconfiar de sí mismo y de sus pulsaciones demoníacas o mórbidas. Sería, por tanto, demasiado simple detenerte en esta comprobación terminante. En el siglo XX se examina desde otros ángulos en el capítulo 7, consagrado en la representación diabólica reciente de todos sus estados. Todo contribuye a atizar el fuego de este dominio infernal. El cine, el cómic, la publicidad, los rumores urbanos suman sus enseñanzas a las fuentes más clásicas a fin de permitir localizar al diablo en los numerosos rincones donde se oculta. Para terminar con una comprobación de la importancia del flujo occidental, se ha dividido en dos grandes corrientes muy diferentes que a su vez poseen ramificaciones secundarias. Una de ellas, representada por Francia, y de otra manera por Bélgica, domina la angustia por medio de las fantasías y del humor, o sea, por medio de la inserción del dominio en los placeres de la vida. En este sentido, se puede hablar de una cultura fantasmagórica, como la entienden los especialistas de la literatura francesa. La manera con la cual el autor fantástico hace hablar al fantasma, lo saca de la luz y lo transforma en objeto de seducción, de fascinación y de placer estético para el lector. Al abordar de esta manera los orígenes mismos del fantasma, los escritores, cineastas y publicistas, como otros interesados en la temática, son los mediadores culturales. Ellos permiten conservar una memoria viva del pasado, adaptándola a las necesidades del presente. La otra gran corriente que se observa principalmente en los Estados Unidos y en el norte de Europa, de un modo quizás menos obsesivo, conserva mucho más intensamente la lección angustiosa heredada del medio milenio, procedente a propósito de la bestia interior peligrosa y maléfica, que es necesario destruir y controlar. Esta corriente no está en desacuerdo con las realidades actuales, sobre todo al intentar exorcizar lo más posible este temor proyectado con violencia en el ámbito de las imágenes cinematográficas, televisivas y desde hace poco en la net.